Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Manuel, y soy soldado destacado en un destacamento fronterizo aislado, en una zona donde el desierto se encuentra con montañas áridas. Nuestro puesto era pequeño, un par de barracas, un depósito de armas, un perímetro con alambre de púas y una torre de vigilancia que apenas alcanzaba a cubrir la zona. Los turnos nocturnos son los peores. El silencio es absoluto, y la soledad hace que cualquier sonido parezca amplificado, casi sobrenatural. Una noche, después de relevar mi turno, regresé al barracón y encontré una nota bajo la puerta. No era normal que alguien dejara mensajes sin avisar, y mucho menos a esa hora. La nota estaba escrita con tinta negra, de forma torpe, y decía: "No mires al pasillo de la torre, nunca". Mi primer impulso fue ignorarla, pensando que algún compañero bromeaba, pero algo en la letra me resultaba familiar, como si conociera mis miedos, como si supiera lo que yo temía más. Decidí subir a la torre de vigilancia, a regañadientes, para cumplir mi ronda. Todo estaba en silencio, pero el aire era extraño, pesado, frío, casi pegajoso. Caminé lentamente por el pasillo que conectaba las barracas con la torre, y allí fue cuando lo vi. Una figura colgaba del techo, inmóvil, cubierta de sangre seca, y con un uniforme desgarrado que parecía el mío, pero con un rostro que no podría olvidar jamás. Ojos vacíos, boca torcida en un grito mudo, piel pálida y empapada en sangre. La visión me paralizó, y la nota cayó de mis manos al suelo. No podía creer lo que estaba viendo. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. La figura comenzó a balancearse levemente, como si respirara. Aunque no había aire, no había viento. Cada segundo se hacía eterno, y una sensación de horror absoluto se apoderó de mí. Corrí hacia la torre y traté de comunicarme con el puesto de control por radio, pero solo escuché estática y, de fondo, un susurro que decía: "Tú serás el siguiente". Mi entrenamiento me decía que debía mantener la calma, pero el miedo me dominaba. Subí a la torre, apunté mi linterna hacia la figura, y de repente desapareció. Solo quedaba la sangre seca en el suelo y el eco de aquel susurro macabro. Nadie creyó mi historia cuando bajé, y todos insistieron en que había sido un mal sueño. Pero sabía que no era así. Esa presencia era real, y parecía tener la capacidad de aparecer y desaparecer a su antojo. Esa noche no dormí. Cada sombra se convertía en un posible enemigo. Cada crujido me hacía girar la cabeza. Mis compañeros reían de mis temores, sin comprender que lo que había visto no era broma ni alucinación. Era algo oscuro, algo que acechaba la base, y su objetivo parecía ser tan simple como aterrador: hacernos sentir vulnerables y hacerme sentir que yo sería el próximo en colgar del pasillo. Esa misma noche no podía quedarme quieto. Cada vez que pasaba por el pasillo de la torre, sentía una presión invisible en el pecho, como si algo quisiera empujarme al suelo. La sensación era intensa, real, y cada sombra se movía con vida propia. Decidí enfrentar la situación. Agarré mi linterna y avancé hacia la zona donde había visto colgar la figura. Mis manos temblaban, y la sangre de mi compañero, o de lo que había sido, todavía estaba seca en el suelo. Cuando llegué al lugar exacto, la figura apareció de nuevo. Esta vez estaba más definida. Sus ojos negros parecían abismarme, y lo más perturbador, su boca se movía como murmurando palabras que no podía comprender, pero que sentía clavarse en mi mente. El olor a hierro y carne quemada llenaba el aire, y la torre entera parecía temblar a su alrededor. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. No podía apartar la mirada, y un terror indescriptible me congeló. De repente, la figura descendió lentamente, flotando en lugar de caminar, acercándose a mí. Su piel empapada en sangre relucía bajo la luz de mi linterna, y podía ver sus manos retorcidas como garras.
Intenté disparar, pero mi arma estaba vacía. Todo mi entrenamiento y valor se desvanecieron. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda, y un grito silencioso escapó de mis labios mientras la figura se inclinaba hacia mí. Entonces, todo se apagó por un instante. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirado en el suelo de la torre, solo, con la linterna caída a un lado. La sangre había desaparecido, y la figura no estaba. Sin embargo, en la pared frente a mí, habían aparecido nuevas marcas, garras profundas que no habían estado antes, formando un mensaje que apenas podía leer. Siempre estoy aquí. Desde aquella noche, el pasillo se convirtió en un lugar prohibido. Nadie quiere patrullar solo por allí. Y yo nunca volví a caminar por ese corredor sin sentir que la figura me sigue, que me observa desde las sombras. Cada sonido mínimo me hace girar la cabeza. Cada crujido me recuerda que no estoy solo. He aprendido a vivir con el miedo constante, a aceptar que ciertas cosas no se pueden explicar, que existen presencias que trascienden la lógica y que se alimentan del terror de los vivos. Mis compañeros han dejado de cuestionarme, pero yo sé que la figura sigue allí, esperando, paciente, porque en esa torre, en ese pasillo, hay cosas que nunca deberían ser vistas, y quienes las ven, a veces, no vuelven a ser los mismos. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Ernesto y soy soldado destacado en un puesto militar en un paraje remoto del norte. El campamento está rodeado de montañas y un desierto que parece no terminar nunca. La soledad es absoluta. Los radios fallan en ciertos tramos y la noche trae un silencio que aprieta el pecho. La base está equipada con lo básico: cabañas de descanso, un puesto de vigilancia y un perímetro marcado con alambre de púas y luces intermitentes que apenas iluminan los caminos de tierra. La rutina es intensa, pero la mayoría del tiempo el peligro más grande parece ser la soledad misma. Una noche, después de relevar mi turno de guardia, volví a mi cabaña para descansar. La luna estaba alta y proyectaba sombras extrañas sobre la arena y las piedras. Sentí desde el inicio que algo no estaba bien, pero no podía explicarlo. Mientras me recostaba, escuché pasos sobre la grava cerca de la entrada de la base. Al principio pensé que era un compañero regresando de su ronda, pero no había llamadas por radio, ni linternas encendidas. El sonido se acercaba, firme, pausado, como si alguien caminara deliberadamente hacia mi cabaña. Intenté ignorarlo, diciéndome que eran mis nervios, pero cuando giré la cabeza, vi una figura borrosa a través de la ventana. No llevaba uniforme, ni nada reconocible, solo un contorno oscuro que se movía de forma extraña. Quise levantarme, pero una sensación de pesadez me paralizó momentáneamente. La figura se detuvo frente a la ventana, y algo dentro de mí me indicó que no era humano. No podía distinguir rasgos, solo la presencia, como si estuviera observándome directamente. Decidí salir de la cabaña para confrontar lo que fuera, llamando en voz alta a mis compañeros, pero nadie respondió. Todo estaba en silencio, excepto por un susurro casi inaudible: «No debiste venir aquí». Mi instinto me gritó que regresara, pero la curiosidad y el entrenamiento me hicieron avanzar unos pasos hacia el exterior. La arena crujía bajo mis botas, y la luz de la luna apenas iluminaba el terreno, dejando sombras largas que se movían de manera imposible. De pronto, la figura desapareció. Miré a mi alrededor, confundido y con adrenalina corriendo por mi cuerpo. Pensé que quizá era una ilusión, un efecto de la fatiga y el estrés de la patrulla, pero algo en el aire me decía que había sido real. Los sonidos del campamento parecían apagados, y la atmósfera era tan densa que podía sentir cada grano de polvo levantado por el viento. Volví a mi cabaña lentamente, asegurándome de cerrar la puerta, pero mientras me recostaba, escuché un golpe seco en la pared exterior, seguido de un susurro más claro: «Te estoy viendo».
Mi corazón se aceleró y sentí un frío que no venía del viento, sino de la presencia misma. Esa noche no pude dormir, y cada crujido de la base me hacía girar la cabeza, esperando ver de nuevo la figura. Pasaron horas, y la madrugada se sentía eterna. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta oscura cerca de la ventana, y cada sonido de la base un portazo, un crujido de la madera, incluso el viento parecía amplificado, resonando con algo sobrenatural. Intenté mantener la calma y recordar que podía ser un efecto del cansancio, pero la sensación de ser observado era demasiado intensa para ignorarla. Al amanecer, decidí salir y revisar los alrededores. El lugar parecía normal, la arena intacta, los caminos de grava sin huellas, nada que indicara que alguien había estado allí. Sin embargo, al acercarme al perímetro, vi marcas extrañas en la tierra, hendiduras profundas, pero ninguna forma humana podía haberlas hecho. La sensación de frío regresó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo había estado ahí, y no era de este mundo. Intenté comentar lo ocurrido a mis compañeros, pero ellos me miraron con escepticismo. No había cámaras que registraran nada, ni evidencia física más allá de esas marcas en la tierra. Algunos me dijeron que era producto del estrés, del aislamiento, pero yo sabía lo que había sentido, lo que había visto y oído. Esa figura no era una alucinación. Su presencia se sentía tangible, casi como si respirara cerca de mí. Esa noche siguiente, mientras cumplía otro turno, escuché el mismo crujido de pasos. Esta vez, estaba preparado. Sujeté mi linterna y avancé hacia el sonido. Nada apareció frente a mí, solo un silencio que dolía en los oídos. Pero al volver la vista hacia el perímetro, la sombra estaba allí, recortada por la luz de la luna, más definida que antes, con una forma humanoide que parecía flotar sobre el suelo. Un susurro volvió a alcanzar mis oídos. No puedes irte. Desde entonces, cada noche en el campamento es igual. Puedo sentir su presencia, puedo escucharla, incluso cuando todo parece en calma. Mis compañeros continúan con sus rondas como si nada ocurriera, pero yo sé que no todos pueden percibir lo que yo he sentido. Hay algo en ese lugar, algo que no pertenece a este mundo y que parece acechar a quienes vigilan la base. Con el tiempo, aprendí a aceptar que ciertas cosas no se entienden, que algunos lugares están marcados por presencias que desafían la lógica. La sombra sigue ahí, esperando, y cada noche me recuerda que incluso en lugares donde se supone que hay seguridad, lo desconocido puede acercarse sin previo aviso. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar aquel susurro, más cerca que nunca, y sé que no es un sueño. Es la realidad de esta base, de esta soledad, de lo que acecha detrás del silencio militar. Vamos con la tercera historia. Me llamo Rodrigo y soy soldado destacado en un puesto aislado en la sierra, un lugar donde la comunicación con la base central es limitada y las noches parecen eternas. Nuestra misión era vigilar la frontera y mantener la seguridad en los caminos que cruzaban la zona montañosa, pero nunca imaginé que una noche se convertiría en la más aterradora de mi vida. Todo comenzó durante un patrullaje nocturno. La luna estaba cubierta por nubes densas y la luz de las estrellas era insuficiente para iluminar el camino. Avanzábamos en silencio por la senda estrecha cuando escuché un ruido extraño detrás de nosotros. Pasos, pero no sincronizados con los nuestros. Mis compañeros no parecieron escucharlo, y pensé que era algún animal salvaje, hasta que el sonido se volvió demasiado humano, demasiado cerca. Decidí girar con mi linterna, apuntando hacia el bosque, pero no había nada, solo el viento soplando entre los árboles secos y el crujido de las ramas. Sin embargo, una sensación de ser observado me recorrió todo el cuerpo. Aceleramos el paso, tratando de ignorar la presión en el pecho, pero el ruido nos seguía. Cada vez que miraba atrás, parecía que había una figura oscura entre los árboles, apenas visible,
moviéndose de manera antinatural, como flotando entre la niebla. Llegamos al puesto avanzado y revisamos la zona con más detenimiento. No encontramos rastro de nadie, pero cuando regresé a la caseta de vigilancia, algo en el aire me hizo dar un paso atrás. Marcas de manos ensangrentadas aparecieron en las paredes, como si alguien hubiera sido arrastrado por ellas. Nadie más estaba allí. Intenté comunicarme con la base por radio, pero la señal era un constante ruido blanco mezclado con murmullos, gritos apagados y palabras que no entendía del todo, pero que me helaban la sangre. Sal. No, te vayas. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido del edificio se convertía en un posible ataque. Las luces de la caseta parpadeaban sin razón, y sentí una presencia tras de mí. Respirando cerca, intenté gritar, pero mi voz no salía. Lo único que podía hacer era observar cómo la figura oscura que había visto en el bosque aparecía ahora en el pasillo de la caseta, tan cercana que podía sentir su frío tocarme la espalda. Mis compañeros insistieron en que todo era producto de la fatiga y el estrés. Yo quería creerlo, pero cada vez que miraba por la ventana de vigilancia, veía siluetas que no pertenecían a la realidad. Figuras de soldados caídos que me observaban, recordándome que en ese lugar las reglas del mundo normal no aplicaban. El miedo se convirtió en una constante, el terror en mi compañero más cercano, y la noche en un enemigo al que no podía enfrentar sin sentir que algo me devoraba desde la oscuridad. Esa noche, el terror alcanzó un nivel que nunca había imaginado. Mientras vigilaba la caseta, escuché pasos que no provenían de afuera, sino del interior mismo del puesto. Mis compañeros estaban dormidos, pero yo sentía que algo caminaba detrás de mí, siguiendo cada movimiento. Intenté encender la linterna, pero la batería desapareció sin explicación. La oscuridad me envolvió por completo. Un susurro comenzó a recorrer la habitación. Un murmullo de voces mezcladas que gritaban mi nombre, mis órdenes y mis errores. Sentí que algo me tocaba la espalda, frío como el hielo, y un olor a sangre podrida llenó el aire. Me giré bruscamente, y frente a mí apareció la figura oscura que había visto en el bosque, más definida que nunca, con ojos huecos y brazos que se retorcían de manera imposible. Su presencia era tan intensa que me hizo caer de rodillas, sin fuerzas para levantarme. Intenté llamar por radio a la base, pero la señal estaba saturada de gritos y estática. No había forma de comunicarme. La figura se inclinó hacia mí, y de su boca surgieron palabras ininteligibles que retumbaban en mi mente. Todos los que vigilan aquí siempre quedan. Sentí un dolor punzante en el pecho y una sensación de vacío que parecía absorber mi alma. Cada segundo se alargaba como una eternidad, y comprendí que aquel ser no pertenecía a este mundo. Cuando recobré la conciencia, estaba tirado en el suelo de la caseta. Mis compañeros seguían dormidos, como si nada hubiera pasado. Las marcas de manos ensangrentadas habían desaparecido, y la figura no estaba. Sin embargo, en la pared frente a mí, había nuevas rayas profundas, formando un mensaje que podía leer claramente. No te vayas, siempre estamos observando. Desde aquella noche, cada patrulla nocturna se convirtió en una tortura. Sentía presencias, sombras que me seguían incluso en plena luz del día, y un frío constante que nadie más percibía. Aprendí a vivir con ello, a fingir normalidad mientras el terror me acechaba, porque en ese puesto avanzado, en ese desierto, había cosas que no podían ser explicadas ni enfrentadas. A veces, cuando el viento sopla y el desierto se queda en silencio, escucho nuevamente los susurros y los pasos de la figura que me observa desde la oscuridad. He comprendido que los militares enfrentamos peligros visibles, pero también hay horrores invisibles que solo los que hemos estado ahí pueden conocer, y que no importa cuán entrenados estemos, hay presencias que no se dejan derrotar. La noche sigue siendo el enemigo más implacable, y yo aprendí que sobrevivir no significa salir ileso, sino acostumbrarse a la constante sensación de que algo, siempre, te vigila.
Historia 4. Me llamo Raúl y sirvo en una unidad de vigilancia en una zona montañosa alejada de todo, en una base de radar que apenas tiene contacto con la ciudad. La soledad es extrema y la rutina constante, pero lo que más pesa no son las guardias ni la falta de compañía, sino la sensación de que alguien o algo siempre observa desde la oscuridad de las montañas. Todo comenzó una noche mientras patrullaba los alrededores de la base. La luna estaba oculta tras nubes gruesas, y la visibilidad era mínima. El viento movía los árboles secos y levantaba polvo que me daba la sensación de que la tierra misma estaba respirando. Mis pasos resonaban en la grava, y cada crujido de rama me hacía tensar los músculos. En un momento, pensé ver una figura entre los arbustos. Era delgada, alta y completamente negra, sin rasgos distinguibles, pero desapareció cuando enfoqué la linterna hacia ella. No le di demasiada importancia hasta que el mismo fenómeno comenzó a repetirse. Cada noche, alrededor de la misma hora, veía sombras moverse entre las rocas y los arbustos, siempre fuera del alcance de la luz. Al principio pensé que era algún animal, quizá un lobo o un coyote, pero la forma de la sombra no coincidía con nada conocido. No emitía sonido, no corría, solo se desplazaba lentamente, observándome. Un compañero me dijo que probablemente eran alucinaciones, producto de la fatiga y la soledad. Sin embargo, mi instinto militar me decía que algo estaba mal. Una noche decidí acercarme al lugar donde la sombra aparecía con más frecuencia. Caminé con cuidado, apuntando la linterna hacia cada rincón, cada arbusto, cada roca, pero no había nada. Y aún así, sentí un aire frío rozando mi cuello y un escalofrío recorriéndome la espalda, como si una mano invisible me tocara. Decidí regresar a la base, pero mientras caminaba de regreso, vi algo que me heló la sangre. Una silueta flotando a pocos metros delante de mí. No caminaba, simplemente se desplazaba en el aire, y sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillaban con un resplandor débil y verdoso. No podía gritar, no podía moverme, solo observaba cómo se acercaba lentamente. Cuando estaba a punto de alcanzarme, desapareció de golpe, dejando un silencio aún más pesado que la oscuridad misma. Esa noche no dormí. Me senté en la sala de guardia, repasando los procedimientos, intentando calmar mi mente y convenciéndome de que todo había sido producto del cansancio. Pero incluso durante el día, mientras patrullaba con otros compañeros, podía sentir su presencia en cada sombra más profunda, en cada roca que parecía moverse cuando nadie miraba. El miedo se convirtió en tensión constante. Cada noche me preparaba, armado con linterna, radio y pistola, esperando que la silueta apareciera de nuevo, y siempre lo hacía, aunque nadie más podía verla. Era como si estuviera marcada para mí, una entidad que solo yo podía percibir, y cada encuentro dejaba una sensación de peligro inminente, como si algo estuviera esperando para atraparme. Esa misma noche, después de otro encuentro con la sombra, decidí no volver a ignorarla. Armado con linterna y radio, avancé hacia el área donde siempre aparecía, tratando de mantener la calma y registrar cualquier indicio de su presencia. La oscuridad era casi total. Solo las luces rojas de la base y mi linterna rompían la negrura absoluta. Cada paso resonaba en la grava, y cada crujido de ramas parecía amplificado, como si alguien más caminara justo detrás de mí. De pronto, el aire se volvió más frío y denso, y la silueta apareció a unos metros, flotando en el aire como la primera vez. Sus ojos brillaban con un verde mortecino que parecía penetrar mi mente. Intenté acercarme, pero cada paso que daba, la sombra retrocedía, manteniéndose siempre fuera de mi alcance. Entonces, escuché un susurro que heló mi sangre. No perteneces a este lugar. No había viento. Nadie más estaba allí. Era la voz de la sombra, directa, cargada de intención. Intenté retroceder, pero sentí que mis piernas se volvían pesadas. Cada respiración se hacía difícil, y la adrenalina se mezclaba con un miedo que no podía describir. La figura se acercó lentamente hasta detenerse frente a mí.
y por un instante sentí que podía tocarla, que esa energía oscura era tangible. Cerré los ojos, esperando lo peor, y cuando los abrí, la sombra había desaparecido. Todo volvió a un silencio absoluto, demasiado intenso, como si la montaña misma contuviera la respiración. Al regresar a la base, mis compañeros notaron mi estado, pero no había manera de explicar lo que había sucedido. Nadie más veía la sombra ni escuchaba los susurros. Era algo que me había marcado solo a mí. Intenté racionalizarlo, decirme que era fatiga, estrés o paranoia, pero sabía que la experiencia había sido real y que la presencia seguía allí, esperando otra oportunidad. Con el paso de los días, los encuentros continuaron. La sombra aparecía cada vez con mayor frecuencia, y aunque trataba de evitar el lugar donde la había visto por primera vez, siempre encontraba una manera de manifestarse. Empecé a dejar notas a los compañeros para advertirles, pero nadie podía percibir lo que yo veía, y pronto dejé de intentar explicarlo. Era mi secreto, un recordatorio constante de que la soledad y el aislamiento de la base podían revelar cosas que ningún entrenamiento prepara para enfrentar. Hoy, cada vez que patrullo la montaña y veo un movimiento entre las rocas o un brillo extraño en la distancia, sé que no es natural, no hay lógica, no hay explicación, solo la certeza de que hay algo más allá de lo que los ojos pueden percibir. Y aunque sigo cumpliendo mi servicio, he aprendido a no mirar demasiado fijamente a las sombras, a no intentar entender lo que acecha, porque algunas presencias solo quieren ser vistas, y el precio de mirar de más puede ser demasiado alto. Historia 5. Me llamo Alejandro, y soy recepcionista en un puesto avanzado de comunicaciones del ejército, en un desierto remoto donde la noche es más larga que el día, y el silencio parece absorber hasta el viento. La base es pequeña, unas pocas oficinas, dormitorios y torres de vigilancia. Mi trabajo consiste en monitorear radios, atender llamadas de emergencia y mantener la comunicación con las unidades en patrulla. Pero lo que menos esperaba era convertirme en testigo de algo que no pertenece a este mundo. Todo comenzó una noche mientras revisaba los registros de las radios. La frecuencia estaba saturada con estática, pero de repente escuché un susurro, palabras entrecortadas que parecían provenir de alguien pidiendo ayuda. La voz era débil, casi inhumana, y se mezclaba con el ruido blanco de la transmisión. Me levanté de mi escritorio, intentando localizar el origen, pero las torres de vigilancia y los sensores no mostraban nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de que algo estaba ahí, justo detrás de mí, era abrumadora. Decidí caminar hacia el exterior, hacia la plataforma de comunicación. La noche estaba oscura, la luna cubierta por nubes densas, y el desierto parecía un pozo de sombras. Cada crujido de la grava bajo mis botas hacía que mi corazón latiera con fuerza, y cada ráfaga de viento parecía arrastrar murmullos extraños. De pronto, vi un movimiento a lo lejos, una figura humana, pero distorsionada, con brazos demasiado largos y pasos que flotaban en lugar de tocar el suelo. Intenté encender mi linterna, pero no respondió. Las pilas estaban cargadas y el aparato intacto, como si alguien más decidiera apagar la luz. La figura desapareció entre las dunas, pero cuando intenté llamarla por radio, mi voz no salió. Intenté respirar hondo, mantener la calma, pero sentí un frío intenso recorriéndome la espalda, como si alguien me respirara justo detrás. Giré la cabeza y no había nadie, solo la oscuridad que parecía moverse por sí misma. En ese momento entendí que no estaba solo, y que lo que acechaba no era humano, ni siquiera de este mundo. Regresé a la oficina, temblando, y revisé las grabaciones de seguridad. Lo que vi me dejó paralizado. Las cámaras mostraban la torre vacía, pero en cada fotograma aparecía una sombra oscura, que no pertenecía a ningún soldado, siempre siguiendo mis movimientos, observándome con una intensidad que podía sentir a través de la pantalla. No había explicación, no había lógica, solo la certeza de que algo estaba en la base y que me estaba estudiando.
Durante los días siguientes, los sucesos se intensificaron. Objetos que se movían solos, luces que se apagaban sin razón, voces que susurraban por los radios. Intenté advertir a mis compañeros, pero nadie más parecía percibirlo. Para ellos, todo era rutina, aburrimiento, aislamiento. Para mí, era una pesadilla despierta, una presencia constante que parecía anticiparse a cada uno de mis movimientos, disfrutando del miedo que me producía. Esa noche, el terror alcanzó un nuevo nivel. Mientras revisaba las transmisiones de radio, escuché claramente mi nombre, pronunciado con una voz que no podía pertenecer a nadie humano. Alejandro. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La torre estaba vacía. Las cámaras solo mostraban mi escritorio, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Sentí que algo se movía justo detrás de mí, y al girarme, no vi nada. Sin embargo, una sombra oscura se proyectó en la pared, alargada y deformada, como si tuviera vida propia. Decidí salir al exterior, armado solo con mi linterna y mi radio, tratando de encontrar algún indicio de la presencia. La noche estaba silenciosa, el viento casi inexistente, y el desierto parecía tragarse cualquier sonido. Avancé hacia la torre de vigilancia, donde las cámaras habían mostrado la primera sombra. A cada paso, mi respiración se hacía más difícil, y el frío se intensificaba, penetrando la ropa y los huesos. Cuando llegué, la figura apareció nuevamente. Esta vez estaba más definida, alta, con extremidades alargadas y un rostro indescriptible, oscuro, sin rasgos humanos, observándome fijamente. Intenté retroceder, pero mis pies parecían anclados al suelo. La sombra se acercó lentamente, y de su boca surgió un susurro que retumbó en mi mente. Todos aquí pagan su miedo. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si miles de agujas se clavaran en mi cráneo. Caí de rodillas, incapaz de moverme. El viento sopló con fuerza y apagó mi linterna, dejándome en completa oscuridad. Cuando pude encenderla de nuevo, la figura había desaparecido, pero el suelo estaba cubierto de marcas, como garras profundas, que no podían haber sido hechas por ningún humano. Al regresar a la oficina, comprobé los registros de radio. Todos los canales estaban saturados de estática, pero entre el ruido se escuchaban voces de mis compañeros, gritos desgarradores que nunca habían emitido. Nadie más escuchaba nada, solo yo. Me senté, temblando, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Desde entonces, la base se volvió un lugar de constante tensión. Cada sombra, cada crujido, cada ráfaga de viento, parecía ser parte de la presencia que me acechaba. Con el paso de los días, aprendí a ignorar las luces parpadeantes, las figuras que se movían y los susurros que surgían de la nada. Era más seguro fingir normalidad que enfrentar la realidad. En ese destacamento, en esa torre, existían cosas que no podían ser combatidas ni comprendidas. Lo acepté como parte de la vida militar. Hay experiencias que no se cuentan, secretos que solo se viven, y presencias que acechan en la oscuridad, recordándote que, aunque estés entrenado para cualquier combate, hay terrores que ningún entrenamiento prepara para enfrentar. Desde entonces, cada vez que me asignan un turno nocturno, siento la misma presión en el pecho, la misma sombra al acecho, y sé que la presencia sigue allí, paciente, observando, esperando. No puedo escapar de ella. Solo puedo vivir con el miedo constante y aprender a caminar por la oscuridad sin mirar demasiado de cerca, porque hay cosas que, una vez vistas, no te dejan volver a ser el mismo. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.